El viento silbaba entre los riscos como un lamento antiguo, trayendo consigo el olor de la tierra mojada y el hierro de la sangre. La luna apenas se filtraba entre las nubes cuando Caleb Monroe se tambaleó hasta una grieta entre las montañas. Su camisa, rasgada por las balas, estaba empapada de sudor y polvo. Había perdido el caballo, las armas y casi la esperanza. Detrás de él los ecos de los disparos se habían desvanecido. Los bandidos lo habían dejado por muerto, pero Caleb, terco como todo ranchero del oeste, seguía respirando. Se dejó caer contra una roca jadeando. El aire le ardía en los pulmones. Cerró los ojos un instante, intentando no pensar en el ardor del costado donde una bala había rozado su piel. El silencio del desierto era engañoso. Bajo él, algo lo observaba, desde lo alto de un risco. Tayana, hija del jefe apache Nahuel, lo seguía con ojos de sombra. Sus trenzas se movían con el viento y en su mano sostenía un arco, una flecha ya tensada. Llevaba días vigilando el territorio, asegurándose de que ningún hombre blanco se acercara a las cuevas sagradas de su pueblo. Aquel hombre, sucio, herido, con la barba crecida, era uno más de los invasores. Y sin embargo, no parecía un soldado, ni un cazador, ni un asesino, solo un hombre perdido. Tayana bajó con sigilo, tan ligera como una sombra. Se acercó lo suficiente para escuchar su respiración entrecortada. Caleb murmuraba algo en inglés, palabras sin sentido entre fiebre y delirio. Ella frunció el ceño. No entendía todo, pero reconoció una palabra que repetía con voz quebrada. Please, water. Su instinto le ordenó alejarse. A los suyos les estaba prohibido ayudar a cualquier hombre blanco. Pero el eco de la palabra agua le recordó una noche lejana, cuando su propio hijo, enfermo de fiebre, había suplicado lo mismo antes de morir. Tayana apretó los dientes. Maldijo en su idioma. Luego, contra toda razón, bajó la flecha y se acercó. Caleb abrió los ojos un instante, confundido por la silueta que se inclinaba sobre él. Creyó estar soñando. Una mujer de piel morena con plumas en el cabello y collares de hueso lo miraba con una mezcla de cautela y compasión. ¿Eres real?, murmuró él en voz apenas audible. Ella no respondió. Sacó de su bolsa un pequeño cuenco y lo llenó con agua de un odre de piel. Se lo acercó a los labios, pero Caleb apenas pudo sostenerlo. Tayana lo ayudó a beber, observando cómo cada trago parecía devolverle la vida. Por un momento el tiempo se detuvo. La respiración del hombre, el latido del corazón de ella, el murmullo del viento entre las piedras. Eran dos mundos frente a frente. De repente Caleb intentó moverse. Un gemido de dolor se escapó de su garganta. Ella, sobresaltada, colocó su mano sobre su pecho, presionándolo con firmeza. «Quieto», dijo, en un español torpe pero autoritario. La palabra sonó extraña en su boca, como si la hubiera aprendido solo para defenderse. Él asintió, apenas entendiendo. «Gracias», susurró. Ella frunció el ceño, desconfiada. «No me des las gracias. No es por ti». Tayana lo examinó con mirada fría, pero su pulso temblaba. El hombre tenía una herida profunda en el costado. Si lo dejaba ahí, moriría antes del amanecer. Si lo ayudaba, ponía en riesgo su vida y la de su tribu. Miró hacia el cielo. Las nubes se movían rápido. «Los espíritus me castigarán», murmuró en su lengua. Pero aún así se inclinó. Pasó el brazo del hombre sobre sus hombros y comenzó a arrastrarlo hacia la cueva. El cuerpo de Caleb era pesado, pero la determinación de Tayana lo hizo parecer liviano. Cada paso resonaba entre las piedras, mezclado con el sonido de su respiración agitada. Cuando por fin llegaron al refugio, ella lo recostó sobre unas pieles y encendió una pequeña vela de sebo. La luz amarillenta reveló por primera vez sus rostros. Él, con los ojos cansados pero llenos de una gratitud muda. Ella, con las facciones endurecidas por el dolor, pero una dulzura oculta tras la dureza. Caleb trató de hablar. «¿Tu nombre?». Tayana lo miró unos segundos. No quería responder, pero las palabras se escaparon como un suspiro. «Tayana, Tayana», repitió él casi como si pronunciara una plegaria. Ella apagó el sonido de su nombre con un gesto. «Descansa. Si haces ruido, los espíritus te encontrarán». Luego se sentó frente al fuego, vigilante. El hombre dormía. Ella no, porque sabía que con solo salvarlo ya había desafiado a su destino. El amanecer llegó con un silencio espeso, interrumpido solo por el goteo del agua sobre la piedra. Dentro de la cueva la vela aún humeaba, dejando en el aire un rastro de cera y humo. Tayana observaba al hombre dormido, el forastero, mientras afilaba su cuchillo de obsidiana. No sabía si lo estaba protegiendo o preparándose para lo contrario. El ranchero respiraba con dificultad. La fiebre lo consumía. Había sudor en su frente y un leve temblor en sus labios. Tayana se acercó,
Posó la mano sobre su pecho y sintió el ritmo desordenado de su corazón. «Morirás si te dejo así», murmuró, más para sí misma que para él. Recordó las palabras de su padre, el jefe Nahuel. «Si ayudas a un hombre blanco, ayudas al enemigo, y el enemigo no tiene alma». Pero Tayana había visto demasiada muerte para creer en absolutos. En la guerra los inocentes y los culpables se mezclaban como arena en el viento. Suspiró. Dejó el cuchillo a un lado y tomó sus hierbas curativas. Machacó hojas, preparó un ungüento y comenzó a limpiar la herida del forastero. El contacto la hizo estremecer. La piel de él estaba caliente, la respiración entrecortada. «Tranquilo», dijo mientras colocaba el paño húmedo sobre el costado. «No te mataré». Todavía Caleb gimió entre sueños. Murmuró nombres: Sara, Henry, y luego se quedó inmóvil. Tayana frunció el ceño. Sara, tal vez una esposa, tal vez una sombra, no importaba. Ese hombre pertenecía a otro mundo, uno que siempre había tratado de destruir el suyo. Cuando terminó de vendarlo, se levantó y fue hasta la entrada de la cueva. Afuera, el sol doraba las montañas y el desierto parecía un mar inmóvil de fuego. En la distancia, una columna de humo se alzaba hacia el cielo. «Los soldados», susurró. Si estaban tan cerca, debían haber seguido el rastro del forastero. Si lo encontraban con ella, la llamarían traidora. Tayana regresó adentro con el rostro endurecido. Lo observó otra vez, sucio, sangrante, indefenso. Podía matarlo. Bastaba una sola presión del cuchillo contra su garganta. Nadie sabría. Pero algo la detuvo. Quizás fueron los ojos de él que se abrieron en ese instante. Verdes como la salvia, confusos, febriles. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. Ella no respondió. Tomó una cantimplora, la acercó a sus labios. «Bebe». «¿Tú? ¿Quién eres?», insistió Tayana. Lo miró con frialdad. «Soy la que no debía ayudarte». Él sonrió apenas, débil, como si esa respuesta lo aliviara. «Entonces, gracias por hacerlo igual». La palabra gracias cayó entre ellos como un eco extraño. Nadie le había agradecido nada desde que su hijo murió. Nadie había pronunciado palabras suaves hacia ella en mucho tiempo. Tayana apartó la mirada. «Calla. Tu voz atraerá malos espíritus». Caleb intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor lo hizo caer de nuevo. «No te muevas», dijo Tayana, sujetándolo con fuerza. «Si la herida se abre otra vez, morirás». «Tú hablas mi idioma». «Un poco», dijo ella en un español aprendido de los prisioneros de antaño. «Lo suficiente para saber cuándo mentís». Él la observó, intentando entenderla. En su rostro no había odio, solo curiosidad. «¿Por qué me salvaste?», preguntó. Tayana dudó. «Porque tenía fiebre, porque estaba solo, porque tus ojos me recordaron al niño que perdí». Pero lo que dijo fue más simple. «Porque no soporto ver morir a otro». Caleb asintió débil. «Entonces, me quedaré quieto. No quiero darte más trabajo». Ella alzó una ceja. «No te equivoques, ranchero. No te salvo por ti. Te salvo por mí, para no olvidar que todavía soy humana». La llama de la vela tembló. Por un instante, el silencio entre ambos se llenó de una paz extraña. Dos enemigos, dos soledades, respirando el mismo aire. Fuera, el viento cambió de dirección. Tayana lo notó primero. «Vienen». «¿Quiénes?» «Los que te buscan, los que me matarían por tenerte aquí». Caleb trató de hablar, pero ella lo calló con un gesto rápido. Tomó su arco, se acercó a la entrada y miró hacia el horizonte. En la distancia, 3 jinetes cruzaban el desierto levantando polvo. Tayana regresó al interior y apagó la vela con los dedos. «No hagas ruido. Si te encuentran, te matarán. Si me encuentran contigo». No terminó la frase. Caleb la miró comprendiendo. «Entonces, estamos los dos muertos». Ella no respondió, pero en su mirada había un destello de algo nuevo, una chispa de destino compartido. Cuando volvió al encender la vela, su luz era más débil, pero seguía ardiendo. El aire dentro de la cueva olía a humo, cuero y tierra húmeda. La vela había vuelto a encenderse, su llama temblando suavemente como si respirara junto con ellos. Caleb Monroe abrió los ojos por segunda vez desde su llegada, y lo primero que vio fue la silueta de Tayana, recortada contra la luz anaranjada. Estaba moliendo hierbas en silencio, concentrada, su cabello negro cayendo en una trenza sobre el hombro desnudo. Por un momento creyó estar soñando. Ninguna de las mujeres que había conocido en el condado, ni las rubias de vestido blanco, ni las viudas que le sonreían en misa, se parecían a ella. Había en Tayana algo salvaje, algo que no podía medirse ni poseerse. Y sin embargo allí estaba cuidándolo. «¿Estoy muerto?», preguntó Caleb, la voz ronca. Tayana levantó la mirada sin expresión. «No aún. Pero no te acostumbres a estar vivo». Él sonrió con esfuerzo. «Podría acostumbrarme. Si sigues hablando conmigo así».
Ella lo observó sin comprender del todo el tono, pero entendió el atrevimiento. Descansa. Hablas demasiado. Caleb intentó incorporarse apoyándose en un codo. Un dolor agudo lo hizo gemir. Diana soltó un leve chasquido con la lengua, cruzando el espacio en 2 pasos. Lo empujó suavemente de vuelta sobre las pieles. Te dije que no te movieras. Soy terco por naturaleza. No sé qué significa terco, pero suena a problema. El silencio volvió a caer entre ellos, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Diana terminó de triturar las hierbas, las mezcló con grasa y comenzó a aplicar el ungüento sobre la herida. Su toque era firme, pero no cruel. Caleb contuvo el aliento. ¿Qué es eso? Raíz de yashi y resina de ocote. Sana la carne, si el corazón quiere quedarse. ¿Y si no quiere? Preguntó él con una media sonrisa cansada. Ella lo miró con una seriedad que lo desarmó. Entonces, ni 1000 curaciones lo salvan. Durante un rato trabajó en silencio, limpiando, cubriendo, atando el vendaje con tiras de tela. El roce de sus dedos era extraño. No buscaba ternura, pero la producía igual. Caleb, a pesar del dolor, no podía apartar la vista de su rostro. «¿Tu gente sabe que estás aquí?» «No». «¿Y si te encuentran?» «Me juzgarán. Por salvarme». Ella se detuvo, lo miró fijo. «Por tocarte», Caleb tragó saliva. Aquella respuesta lo dejó sin palabras. No era solo una cuestión de guerra o raza. Era algo más profundo. En su mundo un contacto podía ser condena. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó al fin. Diana suspiró. Porque hace mucho dejé de obedecer órdenes. Se apartó, fue hasta la entrada de la cueva y levantó una cortina de piel para mirar el exterior. El sol estaba cayendo sobre las montañas, bañando todo de cobre y sombra. El desierto parecía tranquilo, pero sus ojos no confiaban en la calma. «Tus hombres», dijo, «los que te atacaron. ¿Por qué te dispararon?» Caleb se pasó una mano por el rostro, recordando. «No eran mis hombres, bandidos, buscaban mi ganado. Y lo encontraron. Y tú lo seguiste. Intenté recuperar lo que era mío. Y perdiste más». Ella lo miró con un dejo de ironía. «Tal vez gané algo», replicó él suavemente. El fuego proyectaba sombras en las paredes. Diana lo estudió, desconfiada de sus palabras y de su propia reacción ante ellas. Aquel hombre herido hablaba con una calma que la confundía. Los hombres blancos siempre quieren algo. Oro, tierra, poder. ¿Qué quieres tú? Vivir. Su voz fue sincera, casi un suspiro. Y entender por qué una mujer que me odia me mantiene con vida. Diana apretó el puño. No te odio. ¿No? Te temo. La confesión flotó entre ellos como una chispa. Caleb la miró sorprendido. ¿A mí? A lo que puedes hacer sin querer, dijo ella apartando la vista. A lo que despiertas. El silencio fue más intenso que cualquier palabra. Diana volvió a sentarse frente al fuego, evitando mirarlo, mientras él la observaba con una mezcla de gratitud y fascinación. La vela, colocada sobre una piedra, ardía tranquila, su llama reflejándose en los ojos de ambos. «Diana», dijo él despacio, probando su nombre en la boca. «Significa noche tranquila, ¿verdad?» Ella giró apenas el rostro, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Lo escuché una vez, en una historia de frontera. Decían que cuando una Diana cuida a un hombre, el destino cambia para ambos». Ella sonrió apenas sin creerlo. «El destino no cambia, forastero, solo se cumple». Pero cuando lo cubrió con una manta y se alejó para vigilar la entrada, su corazón latía más rápido que antes. El forastero dormía otra vez, y ella, sin quererlo, había comenzado a temer no por su vida, sino por lo que sentía cuando lo miraba. La vela seguía ardiendo. El viento del amanecer soplaba suave, cargado del aroma a mezquite. Afuera, los primeros rayos del sol se filtraban por las grietas de la cueva, tiñendo el interior con tonos de ámbar. Caleb Monroe abrió los ojos despacio, sintiendo el calor en el costado y el peso de un sueño que no recordaba del todo. La mujer seguía allí. Diana estaba sentada junto al fuego, hilando fibras de yuca con una concentración casi sagrada. Su perfil era firme, iluminado por la luz que entraba en haces dorados. Caleb la observó sin hablar. Cada movimiento de ella parecía parte de una danza antigua, meditada, imposible de interrumpir. «¿Cuánto dormí?», preguntó al fin con voz rasposa. Ella no lo miró. «2 soles», él frunció el ceño confundido. «¿2 soles?» Diana soltó un suspiro leve. Luego tradujo en español quebrado. «2 días». Caleb asintió lentamente. Intentó incorporarse otra vez y esta vez logró quedar sentado, aunque el dolor lo obligó a apretar los dientes. «Eres terca», murmuró él recordando la palabra que ella no entendía antes. «¿Terca?», repitió Diana con un destello curioso. Él sonrió, débil. «Significa fuerte, pero también difícil». Ella arqueó una ceja. «Entonces sí, soy eso». Por primera vez una sonrisa fugaz cruzó su rostro.
Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Caleb la sintiera grabada en el pecho. Ella le alcanzó una taza hecha de calabaza vacía. Bebe. El líquido era espeso, amargo. ¿Qué es esto? Infusión de corteza y raíz. Mata el dolor, si no te mata a ti primero. Caleb rió bajo, a pesar del ardor en el costado. Confío en ti. No lo hagas, replicó Tayana con seriedad. La confianza mata más rápido que el veneno. El silencio regresó entre ellos, cómodo por primera vez. Caleb observó cómo ella guardaba sus herramientas moviéndose con precisión. Cada gesto suyo tenía propósito. Ningún desperdicio, ninguna vanidad. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir sin pedir permiso al mundo. Él habló con voz baja. Tu gente, ¿dónde está ahora? La pregunta la congeló. Tayana bajó la mirada hacia sus manos, callando largo rato antes de responder. Muy lejos. Algunos en las montañas, otros en los huesos de la tierra. Lo siento, dijo él con sinceridad. Ella levantó la cabeza, lo miró con ojos oscuros y profundos. ¿Lo sientes tú? ¿O lo dicen todos los tuyos cuando ya es tarde? La pregunta cayó como piedra en un pozo. Caleb bajó la vista. No todos somos iguales. Para mí los que visten tu color siempre lo fueron. Y para mí los que llevan tus trenzas siempre fueron enemigos, contestó él sin dureza, solo con verdad. Tayana lo observó largo rato, sorprendida por su honestidad. Entonces somos iguales. Tal vez, dijo Caleb. O tal vez somos dos cansados de pelear. Ella suspiró y por primera vez bajó la guardia. Yo tenía un hijo. Las palabras salieron apenas audibles. Pequeño como el viento que no deja huella. Murió cuando los soldados quemaron nuestra aldea. El corazón de Caleb se apretó. Yo tenía una esposa, dijo con voz quebrada. Sara. Murió cuando los comanches atacaron mi rancho. Tayana lo miró con un brillo de comprensión que trascendía los idiomas. Ambos habían amado. Ambos habían perdido. Esa pérdida, más que cualquier palabra, los unía. Tu dolor y el mío son hermanos, dijo Tayana con calma. Pero los espíritus no unen a enemigos sin razón. Caleb extendió la mano despacio sin atreverse a tocarla. Quizás no somos enemigos. Ella apartó la mirada como si el solo sonido de esa frase la asustara. No digas eso. Las palabras llaman a las cosas. Pero en su interior, una parte de ella deseó que fuera cierto. Durante la tarde, él trató de enseñarle algunas palabras en su idioma. Han, dijo levantando la suya. Tayana lo imitó repitiendo con torpeza. Han, no Han. Ella frunció el ceño. Luego sonrió divertida. Tu lengua es torpe, Caleb rió suavemente. Y la tuya es música. Ella se sonrojó apenas, pero disimuló volviéndose hacia el fuego. No digas cosas que los espíritus escuchan. El día se fue muriendo entre risas contenidas, silencios largos y miradas furtivas. Cuando el sol desapareció del todo, Tayana encendió nuevamente la vela. La luz tembló, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. Caleb la miró, más despierto, más vivo. Tayana, dijo en voz baja, no sé si entenderás esto, pero gracias. Ella lo observó un instante sin responder. Luego murmuró algo en su idioma, un rezo breve, suave. ¿Qué dijiste?, preguntó él. Que el fuego no elige a quien calienta, contestó ella, y se alejó hacia la entrada mientras la vela seguía ardiendo entre ellos, uniendo sus sombras. La noche cayó despacio sobre el desierto, y el viento trajo consigo el rumor distante de coyotes. En el interior de la cueva, solo una llama seguía viva, la vela, delgada, temblorosa, resistiendo la oscuridad como si supiera que su luz era lo único que mantenía el mundo unido. Tayana la observaba en silencio, sentada junto al fuego apagado. El ranchero dormía, o al menos eso creía ella, cubierto hasta el pecho con una manta tejida con fibras antiguas. Su respiración era más estable ahora. La fiebre había cedido gracias a los remedios y el color regresaba a sus mejillas. Tayana no entendía por qué eso la aliviaba. Cada vez que miraba al hombre, algo en su pecho se revolvía. Era un peso y una calma al mismo tiempo. No debía sentirlo. No debía cuidarlo más. Pero no podía detenerse. Se levantó, fue hasta la entrada de la cueva y miró hacia el horizonte. Todo dormía bajo el manto oscuro. En la distancia el fuego de un campamento brillaba. Soldados quizá, o bandidos, o el pasado mismo, persiguiéndolos sin tregua. El miedo volvió a apretar su garganta. Si la encontraban con él, no habría perdón, ni para ella ni para su espíritu. Cuando volvió a mirar adentro, Caleb Monroe ya estaba despierto. La miraba con esos ojos verdes que parecían absorber la luz de la vela. «Deberías dormir», dijo Tayana sin volverse. «No puedo», contestó él. «Hay demasiada historia en esta cueva». Ella frunció el ceño. «Historia no. Peligro».
A veces son lo mismo, respondió él, esbozando una sonrisa cansada. Tayana se acercó y se sentó a su lado, aún manteniendo una distancia prudente. Le ofreció un cuenco con agua. Caleb lo tomó, pero en vez de beber enseguida, la observó detenidamente. No sé si agradecértelo o disculparme. ¿Por qué? Porque sé que no quieres estar aquí conmigo. Ella bajó la mirada sin responder. Quiero que vivas, dijo al fin. ¿Por deber? Por elección. Esa palabra resonó en el aire. Elección. Tayana no la pronunciaba con frecuencia. Había pasado gran parte de su vida obedeciendo a su clan, a los espíritus, a la memoria de los muertos. Elegir no era algo que las mujeres como ella hacían, hasta ahora. ¿Por qué?, preguntó Caleb con voz baja. Ella levantó la vista y la vela reflejó un brillo ámbar en sus ojos. Porque si te dejo morir, ellos ganan, dijo ella. ¿Quiénes? Los que nos hicieron olvidar que aún podemos sentir. Por primera vez Caleb no tuvo una respuesta. Se limitó a mirarla, entendiendo sin comprender del todo. Había algo en la forma en que hablaba, en su calma trágica, que lo desarmaba más que el dolor físico. La vela vaciló. Tayana se inclinó hacia ella, protegiendo la llama con su mano. «No la dejes morir», murmuró. «¿Por superstición?», preguntó él con una media sonrisa. «No, por fe». El silencio se hizo denso. Caleb observó la curva de su cuello, la piel que el fuego doraba suavemente. Había cicatrices allí, pequeñas, como trazos de un pasado duro. Quiso preguntar por ellas, pero se contuvo. No era el momento. Ella notó su mirada y por primera vez no apartó los ojos. «Tus ojos», dijo Tayana con voz baja, «no miran como los de los otros». «¿Y cómo miran los otros?» «Como si el mundo les perteneciera». «No», dijo Caleb con una mezcla de tristeza y ternura. «Yo solo miro lo que temo perder». El aire entre ellos se volvió más cálido, más íntimo. La cueva entera parecía contener la respiración. Tayana volvió a mirar la vela y su voz se quebró un poco. Cuando mi hijo estaba enfermo, la vela se apagó. Sabía que moriría. Desde entonces, mantengo una encendida por cada vida que quiero salvar. Caleb la escuchó en silencio. «Entonces déjala arder por los dos», dijo suavemente. Ella alzó la vista sorprendida. No había burla en su tono, solo una sinceridad que le resultó peligrosa, demasiado honesta, demasiado cercana. El viento entró por la grieta, casi apagando la llama. Tayana extendió su mano de inmediato, protegiéndola con el cuerpo. En ese movimiento su hombro rozó el brazo de Caleb. Fue un contacto mínimo, pero ambos lo sintieron como un incendio. Ella no se apartó, él tampoco. Por unos segundos, el mundo fue solo eso, respiraciones mezcladas, la cera derritiéndose lentamente, el brillo ámbar reflejándose en dos pares de ojos que empezaban a reconocerse. Tayana habló apenas, su voz un susurro tembloroso. «No te acostumbres a esto». «Ya lo hice», respondió él. Y entonces, mientras la vela seguía ardiendo, ninguno de los dos supo si temía más al amanecer o a lo que esa luz podría revelarles. La noche se estiraba como un suspiro interminable. Afuera, el desierto dormía bajo un silencio espeso, pero dentro de la cueva todo seguía vivo. El fuego en las venas, la respiración entrecortada, el temblor de una llama que se negaba a morir. Tayana intentó concentrarse en otra cosa, en el sonido del viento, en el goteo del agua que caía de la roca, pero su mente volvía, una y otra vez, al roce de su piel contra la de Caleb Monroe, a aquel contacto fugaz que había encendido un fuego más peligroso que cualquier amenaza del exterior. Lo observó en silencio. Su cuerpo aún mostraba señales de la herida, pero había fuerza en sus hombros, vida en su mirada. No era el mismo hombre que había encontrado medio muerto bajo el sol. Ahora había algo salvaje en él, algo que no sabía si debía temer o desear. Caleb se movió un poco, incorporándose. El movimiento hizo que la manta se deslizara por su torso, dejando ver una cicatriz que cruzaba su pecho. «¿Quién te hizo eso?», preguntó Tayana sin pensarlo. «Un hombre que creía que podía decidir por mí». «¿Y lo hizo?» «No por mucho tiempo». Ella lo miró con atención, notando que la respuesta venía cargada de una historia que él no estaba listo para contar. Pero algo en su voz, la mezcla de rabia y dolor, la hizo comprender que compartían más de lo que creían. Caleb la observó también. La luz de la vela dibujaba sombras en su rostro, marcando sus pómulos, la línea de su cuello, la quietud contenida en sus labios. «¿Y tú?», preguntó él con voz ronca. «¿Qué te hizo quedarte aquí conmigo cuando pudiste dejarme morir?» Tayana respiró hondo. «Porque cuando te encontré,
Tenías la misma mirada que yo tenía cuando enterré a mi hijo, la de alguien que ya no quiere seguir, pero tampoco sabe cómo rendirse. Caleb bajó la vista, tocado en lo más profundo. No sabía que los muertos podían reconocerse entre sí, susurró él. Ella se acercó un poco sin responder. Había algo en su tono que la quebró por dentro. Lo miró con una mezcla de ternura y tristeza y sin darse cuenta extendió la mano hacia su rostro. Sus dedos rozaron la barba incipiente, la piel caliente por la fiebre que aún quedaba. Caleb cerró los ojos. No lo hagas si no lo sientes, dijo él en voz baja. No estoy pensando, respondió Tayana. El silencio volvió. Solo la vela testigo. La llama danzaba entre ellos reflejando una intimidad que no necesitaba palabras. Caleb alzó su mano y tocó la de ella deteniéndola un instante. El contacto fue leve, casi reverente. Tayana. Ella lo miró, y en ese instante todo lo que los separaba, la sangre, la lengua, la culpa, el pasado, pareció desvanecerse. El ranchero se inclinó un poco más, y sus labios quedaron tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Ella cerró los ojos, respirando su nombre sin voz, y entonces, con un hilo de aire que se rompía entre el miedo y el deseo, Tayana susurró: «No te detengas. Lo necesito». El mundo se detuvo. Caleb dudó apenas un segundo, buscando en sus ojos algo que confirmara que no era un error. Pero ella no apartó la mirada. Había fuego allí, un llamado antiguo, una herida que pedía curarse con otra herida. Él la besó. No con hambre, sino con gratitud. Como si cada segundo fuera un permiso prestado por el universo. La vela tembló. La cera goteó sobre la roca, marcando el tiempo de un encuentro que no debía ser, pero que el destino había dispuesto. Los labios de Tayana respondieron con una fuerza que la sorprendió. No había dulzura en su entrega, sino desahogo. Años de silencio, de obediencia, de contención. Él la sostuvo con cuidado, con reverencia, con la ternura de quien sostiene algo sagrado. Por un instante el fuego, el miedo y la vida se confundieron en un solo pulso. Luego ella se apartó lentamente, respirando con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. «Esto no puede ser», dijo ella temblando. «Ya fue», respondió él sin apartar la vista. La vela seguía viva. El viento volvió a soplar desde la entrada y la llama parpadeó violentamente, pero no se apagó. Tayana miró esa luz frágil y supo que no habría vuelta atrás. Esa noche, bajo la vela y el silencio del desierto, no se unieron dos cuerpos. Se unieron dos almas heridas que por primera vez eligieron no huir. El amanecer llegó sin pedir permiso. El primer rayo de sol se filtró por la grieta de la cueva, tocando las paredes de piedra y bañando todo con un tono dorado que parecía una bendición o una advertencia. Tayana despertó primero. El calor del cuerpo de Caleb aún la envolvía, y por un instante deseó que la noche no hubiera terminado, que el mundo allá afuera siguiera dormido, que no existieran tribus, ni soldados, ni dioses vigilando. Solo la vela, aún encendida, y el corazón de él latiendo junto al suyo. Pero el amanecer era cruel. Siempre lo había sido. Era la hora en que los espíritus se retiraban y los hombres recordaban sus culpas. Se incorporó con suavidad sin querer despertarlo. Cubrió su cuerpo con una manta y caminó hasta la entrada de la cueva. El aire fresco la golpeó en el rostro. Olía a tierra y a peligro. Desde lo alto de la colina vio humo en el horizonte. No era fuego natural. Eran campamentos. Su pecho se tensó. Los soldados. O quizá su propia gente, los apache, que ya no la consideraban una de ellos. Tayana cerró los ojos y apretó los puños. Habían pasado demasiadas líneas y ahora no quedaba tierra donde esconderse. Detrás de ella Caleb se movió. «¿Te vas a ir sin decir nada?», preguntó con la voz aún ronca por el sueño. Ella giró despacio. Él estaba sentado, la manta cayendo de sus hombros, el cabello despeinado y la mirada fija en ella. Por un momento Tayana deseó no tener que responder. «Nos encontraron», dijo al fin. «¿Quiénes? No importa, todos quieren lo mismo. Tu cabeza y la mía». Caleb se levantó con esfuerzo, todavía débil, pero con la determinación que solo los hombres heridos conocen. «Entonces corremos», dijo simplemente. Ella negó con la cabeza. «No entiendes. Si corro contigo, mi tribu me matará por traición. Si te dejo, morirás». Caleb dio un paso hacia ella. «Entonces que nos maten juntos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Tayana lo miró, sorprendida por la calma con que lo dijo. No era un gesto impulsivo ni una promesa vacía.
Era la verdad de un hombre que ya no temía morir si eso significaba haber amado una vez. «No hables así», susurró ella, la voz quebrada. «Solo digo lo que ya es cierto. Anoche cambió todo, Tayana». Ella lo miró intentando encontrar enojo, culpa o arrepentimiento. No encontró nada de eso, solo paz. Y eso fue lo que más la asustó. El silencio se llenó de un sonido lejano. Cascos de caballos. Caleb se tensó. Tayana corrió hacia el fondo de la cueva y empezó a empacar lo poco que tenían. «Debemos movernos ahora», dijo ella con un tono urgente. Caleb se acercó y la ayudó sin hacer preguntas. Mientras lo hacía, Tayana notó cómo sus manos temblaban. No de miedo, sino de la certeza de lo que iban a perder. Cuando ya estaban listos, ella tomó la vela aún encendida y la sostuvo frente a él. «Esta llama nos ha mantenido vivos», dijo con solemnidad. «Pero si seguimos con ella encendida, nos verán desde lejos». Caleb asintió. «Entonces déjame hacerlo». Ella lo observó dudar por un instante. La vela era más que luz. Era símbolo, promesa, fe. Pero cuando él sopló y la llama se extinguió, supieron que acababa de morir algo más que una noche. El humo se elevó, delgado, y desapareció. Salieron de la cueva justo cuando el sol asomaba por el horizonte. El aire estaba helado, el silencio tenso. Desde la colina podían ver 3 jinetes acercándose, aún lejos, pero directos hacia ellos. Caleb tomó la mano de Tayana. «Hay un paso al sur», dijo él. «Si llegamos antes del mediodía, cruzaremos el río. Y si no, entonces peleamos». Ella lo miró. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. «Nunca pensé que moriría junto a un blanco», dijo con una media sonrisa triste. «Ni yo que viviría gracias a una mujer apache». Se quedaron en silencio mirándose mientras el viento traía el eco de los cascos acercándose. Y aunque sabían que el amanecer los había traicionado, también sabían que ya no eran los mismos que se ocultaron bajo la vela. El amor los había condenado, pero también los había hecho libres. Tayana respiró hondo, apretó la mano de Caleb y susurró: «Entonces corramos». Y corrieron. Hacia el sol, hacia el peligro, hacia un destino que ninguno de los dos estaba dispuesto a soltar. El sol ya estaba alto cuando llegaron al borde del cañón. El aire ardía y el polvo les quemaba los pulmones. El río que Caleb había mencionado rugía abajo, encajonado entre las piedras, brillante como una herida abierta en la tierra. Tayana se detuvo, observando la profundidad. No había camino fácil. Si descendían, los alcanzarían antes de cruzar. Si se quedaban, los rodearían. Y los cascos ya se escuchaban cerca. Caleb miró hacia atrás, su respiración entrecortada. «Son 4 ahora», dijo. 2 llevan rifles. Tayana asintió. «Uno de ellos es de mi gente». «¿Tu gente?» «Mi primo, Nantán». Sus ojos se endurecieron. Juró matarme si volvía a mirar a un hombre blanco. Caleb la miró con una mezcla de rabia y compasión. «Entonces no hay vuelta atrás». «Nunca la hubo», dijo ella. El ruido de los caballos retumbó más cerca. Tayana se movió rápido revisando el terreno. Había una zona donde las rocas formaban una pendiente abrupta, no imposible, pero peligrosa. «Por ahí», dijo señalando. «Si saltamos al agua, la corriente nos llevará río abajo». «¿Saltamos?», preguntó Caleb mirando el abismo. Ella lo miró firme. «¿Tienes una mejor idea?» «Sí», respondió él después de un segundo. «Que tú saltes primero». Ella negó rotundamente. «No te dejaré atrás». «No tienes elección», dijo Caleb dándole su rifle. «Toma, te cubriré mientras bajas». El eco de un disparo los interrumpió. La bala pasó rozando una roca cerca de Tayana. Caleb la empujó hacia el suelo. «Ve». Ella gritó su nombre, pero él ya estaba de pie, disparando hacia la colina. Tayana corrió hacia el borde, el corazón golpeándole en el pecho. El viento silbaba fuerte, y el rugido del río parecía llamarla por su nombre. Otro disparo. Caleb se encogió de dolor. «¡Caleb!», gritó ella girándose. Él seguía de pie tambaleante apuntando con el rifle. «Salta, Tayana», gritó. «Ahora». Ella dudó un segundo, el más largo de su vida, y entonces, sin mirar atrás, corrió hacia el borde y se lanzó al vacío. El agua la golpeó con una fuerza brutal. Todo se volvió oscuridad, burbujas, silencio. Cuando emergió, el río la arrastraba con violencia, girándola entre espuma y rocas. Tosió, luchando por respirar, buscando a Caleb con desesperación. Y entonces lo vio. Él saltó. El impacto fue terrible, pero emergió unos metros más allá, con el brazo herido.
Tayana nadó como pudo hacia él. «Caleb, estoy bien», jadeó. «Sigue nadando». La corriente los llevó lejos, kilómetros, tal vez hasta que las orillas se ensancharon y el ruido se volvió más suave. Exhaustos, se arrastraron hasta una playa de arena rojiza y colapsaron allí, uno al lado del otro, respirando como si el aire fuera oro. Por un momento no hubo persecución, ni guerra, ni culpa. Solo el sonido del agua y el temblor compartido. Tayana giró la cabeza hacia él. «Te dije que no te quedaras». «Y yo te dije», respondió Caleb sonriendo débilmente, «que no te dejaría». Ella rió entre lágrimas. Luego vio la sangre en su brazo. «Te dieron». Rozó nada más, pero cuando intentó moverse se quejó del dolor. Tayana rasgó un pedazo de su vestido y comenzó a vendarlo. Mientras lo hacía, su voz tembló. «Te perseguirán hasta que mueras». «Nos perseguirán», la corrigió él. «No», dijo ella deteniendo sus manos. «A ti te buscan por venganza, a mí por deshonra. Pero si sigo contigo, jamás tendré paz». Caleb la miró, comprendiendo lo que venía. «No me pidas que te deje, Tayana. No después de todo». «No te pido eso», susurró ella. «Te pido que vivas, aunque yo no pueda». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él tomó su rostro entre las manos, ignorando el dolor. No sabría cómo. Ella lo besó entonces, lento, como si cada segundo fuera una despedida. Cuando se separaron, el viento cambió. Desde el norte llegaba el eco distante de voces y cascos. El tiempo se había acabado. Tayana se puso de pie, el rostro endurecido. «Conozco un paso oculto más abajo», dijo. «Pero si nos alcanzan, tú cruzas primero. Yo los detendré». «No lo harás sola». «Esta vez sí». Caleb intentó levantarse, pero el dolor lo dobló. Tayana lo sostuvo un instante más, su frente contra la de él. «Si los espíritus nos separan, recuerda esto». La llama no se apagó, y sin darle tiempo a responder, se alejó entre las sombras del cañón. El sonido del río la acompañó mientras desaparecía. Y Caleb, impotente, comprendió que la libertad siempre tiene un precio, y que el suyo estaba a punto de cobrarse. El sol ya estaba en lo alto cuando Tayana alcanzó la zona donde el cañón se estrechaba. El sonido del río quedaba atrás y frente a ella solo había rocas y polvo. El silencio era tan denso que podía oír su propio corazón. Sabía que no tenía mucho tiempo. A lo lejos los cascos retumbaban de nuevo. 4 jinetes. El viento traía consigo el murmullo de voces familiares, y una de ellas la hizo detenerse. Nantan Tne, su primo, el que una vez juró protegerla, antes de que ella rompiera las leyes del clan, el que ahora cabalgaba para matarla. Tayana subió a una roca y esperó. No tenía armas, salvo el cuchillo que llevaba en el cinturón y el rifle de Caleb sin balas. Pero su rostro no mostraba miedo. El viento movía su cabello oscuro, y en Misitos sus ojos ardía algo antiguo, como si su espíritu hubiera regresado del polvo para cobrar su destino. Los jinetes se acercaron. Nantan fue el primero en desmontar. Tenía la mirada dura, la cicatriz en la mejilla y el peso de la tradición grabado en el rostro. «Pensé que ya estarías muerta», dijo. «Lo estaré pronto si sigues apuntando así», respondió Tayana sin moverse. Los hombres detrás de él rieron con desprecio, pero Nantan no. «¿Dónde está el blanco?», preguntó. «Se fue con el río», respondió ella. «¿Lo dejaste huir?» «Lo salvé». «Entonces el rumor es cierto», gruñó él. «Te has vuelto su mujer». Tayana lo miró directamente. «Fui mujer de nadie hasta que él me trató como una». El silencio se volvió cortante. Nantan bajó la vista, dolido, como si esas palabras hubieran abierto una herida más profunda que cualquier traición. «Te crié como a una hermana, Tayana. Creí que aún recordabas quién eres». «Lo recuerdo», dijo ella suavemente. «Pero también recuerdo quién no quiero seguir siendo». Nantan apretó los puños. «Has traído vergüenza al clan». «El clan olvidó la compasión», replicó ella. «Olvidó que el amor no obedece órdenes». Él la miró, furioso. «No hables de amor. Ese hombre robó nuestras tierras, quemó nuestras aldeas. Y sin embargo, cuando sangró, fui yo quien lo curó. No por él, sino por mí. Porque me cansé de odiar». Nantan dio un paso hacia ella, sacando el cuchillo de su funda. «Entonces morirás como extranjera». Tayana no se movió. «Entonces mátame, primo. Pero antes dime, ¿cuándo fue la última vez que el odio te trajo paz?» Sus palabras lo detuvieron.
Por un instante, en los ojos del guerrero apareció algo distinto. Duda. Pero uno de los hombres detrás de él gritó: «Es una traidora. Hazlo, Nantán». El momento se quebró. Nantán levantó el brazo. Tayana cerró los ojos. Y entonces, un disparo. El eco rebotó en las paredes del cañón. El caballo de uno de los hombres cayó y todos voltearon en dirección al río. Desde la distancia, Caleb avanzaba tambaleante, el rifle humeante en las manos. «Aléjate de ella», gritó. Tayana se volvió, su rostro pálido. «Te dije que no vinieras». «Y yo te dije», respondió Caleb apuntando de nuevo, «que no te dejaría sola». Nantán miró al hombre herido que apenas se mantenía en pie. Por un momento pareció debatirse entre la ira y el respeto. «No tienes balas», dijo con frialdad. «Tal vez no», replicó Caleb. «Pero todavía puedo golpear más fuerte que tú». Tayana se interpuso entre ellos. «Basta», gritó. «Ya ha muerto suficiente gente». El silencio volvió, tenso. Nantán respiró hondo. Bajó el cuchillo lentamente. «No puedo protegerte, Tayana», dijo con voz ronca. «Si te ven viva, dirán que fallé». «Entonces diles que me mataste», susurró ella. Los hombres detrás de Nantán protestaron, pero él levantó la mano. La miró una última vez con un brillo de cariño roto. «Corre», dijo al fin, «y no regreses nunca». Tayana asintió conteniendo las lágrimas. Dio un paso atrás y otro sin quitarle los ojos de encima. Luego corrió hacia Caleb, que apenas podía mantenerse en pie. Lo ayudó a subir a un caballo y juntos desaparecieron entre las sombras del cañón. Nantán los vio alejarse hasta que el polvo los tragó por completo. Luego levantó la vista al cielo y murmuró algo en apache. «Que los espíritus la guíen, aunque yo no pueda». El viento respondió con un suspiro, y el desierto guardó su secreto. El sol se hundía detrás de las colinas cuando Tayana y Caleb llegaron a la vieja misión. La construcción se alzaba en medio de la nada, medio derrumbada, cubierta por la hiedra y el polvo. Las campanas rotas colgaban de la torre, como si hubieran olvidado cómo rezar. El viento soplaba frío. El día había sido demasiado largo, y la sangre en el brazo de Caleb se había secado, dejando una mancha oscura sobre su camisa rasgada. Tayana lo ayudó a desmontar. Él apenas podía sostenerse. «Solo un poco más», dijo ella pasándole un brazo por la cintura. «Adentro hay sombra y agua». «¿Y paz?», preguntó él con una sonrisa cansada. «Eso no lo prometo», respondió ella. Entraron. El interior olía a piedra húmeda y a tiempo detenido. Un altar en ruinas ocupaba el centro, con una imagen de la Virgen aún en pie, los ojos desgastados por el sol. Tayana lo miró en silencio, sin saber si debía sentir consuelo o desconfianza. Ayudó a Caleb a sentarse junto a la pared. Él respiraba con dificultad. «Debería dejarte descansar», dijo ella. «Solo si tú haces lo mismo». «No puedo». «Porque te sientes culpable», dijo él adivinándola. Ella lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Porque te conozco. Y porque llevo la misma culpa dentro». Tayana desvió la mirada. Caminó hasta el altar, donde aún quedaban restos de velas antiguas. Tomó una, la limpió con cuidado y la encendió con una brasa. La llama tembló un instante, igual que aquella noche en la cueva. «¿Por quién es esta vez?», preguntó Caleb. «Por los que nos odian y no entienden», respondió ella. «Y por los que nos amaron y ya no pueden perdonarnos». Se quedó mirándola, hipnotizado por el resplandor dorado sobre su piel. «Tayana, si no hubieras regresado por mí, estarías libre. Y tú estarías muerto», dijo ella con firmeza. Tal vez eso habría sido más fácil para los dos. Ella giró, sus ojos oscuros ardiendo de emoción contenida. «¿Crees que quiero una vida fácil?», susurró. «He sobrevivido a la sequía, al hambre, al desprecio. Pero nunca tuve miedo hasta que te conocí». «¿Por qué?». «Porque tú me haces desear cosas que el mundo no me permite». El silencio los envolvió. Caleb bajó la mirada, derrotado por su propia ternura. «Yo tampoco tengo permiso», dijo. «En mi tierra me colgarían por amarte. Pero si mañana muriera, querría hacerlo sabiendo que tu nombre fue el último que pronuncié». Tayana lo observó y algo en su corazón se quebró del todo. Caminó hacia él despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco hiciera colapsar el momento. Se arrodilló frente a él. Tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «Escucha», dijo. El corazón latía rápido, fuerte, desafiante. «Todavía vivo. Y mientras viva, no dejaré que nadie decida a quién puedo amar». Él la miró como si estuviera viendo algo sagrado. «Entonces ya ganaste», susurró. La besó. Fue un beso distinto al de la cueva. No había urgencia ni miedo.
solo el alivio de saberse vivos por un día más. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su hombro. Los hombres de Nantán no se detendrán, dijo, no hasta que me lleven de vuelta, o hasta que tú mueras. Entonces tendremos que desaparecer, respondió Caleb, hacia el norte, cruzando la frontera. Eso es imposible. Nada lo es si aún respiramos. Tayana levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. Hablas como un loco. No, como un hombre que ya no tiene nada que perder. Ella se apartó un poco pensativa. Luego miró la vela y murmuró. Quizá los dioses están cansados de separarnos. Caleb tomó aire para responder, pero se detuvo al escuchar un sonido. El crujido leve de madera afuera. Ambos se quedaron inmóviles. Tayana apagó la vela con los dedos y la oscuridad los envolvió. ¿Lo seguiste?, preguntó Caleb en voz baja. No, dijo ella casi sin respirar, pero ellos sí nos siguieron. Afuera, el viento arrastró el eco de cascos y voces. La misión que había parecido un refugio se transformó de pronto en una trampa. Tayana tomó el cuchillo. Caleb cargó su arma vacía solo por instinto. El sonido se acercaba. La noche volvía, y con ella la prueba final. El primer disparo quebró el silencio como un trueno. Las balas rebotaron contra la piedra vieja de la misión, levantando polvo y astillas. Tayana empujó a Caleb al suelo justo a tiempo. Por el norte, susurró ella. Hay una salida detrás del altar. Él asintió, apretando la mandíbula por el dolor en su brazo herido. Afuera, los hombres gritaban órdenes en inglés y en apache. Nantán, el líder, había llegado. Tayana lo reconoció por la voz. Profunda, cruel, con ese tono de quien se cree dueño de la justicia. Tayana, rugió desde el patio. Te di refugio, te di nombre, y eliges a un invasor. Ella respiró hondo. Cada palabra le cortaba el alma, pero ya no había vuelta atrás. No elegí a un invasor, gritó desde dentro. Elegí a un hombre. Hubo un silencio denso. Luego una carcajada amarga. Entonces morirás como él. El rugido de los rifles volvió. Caleb disparó 2 veces, cubriéndola mientras ella movía una vieja banca de madera contra la puerta. Las balas perforaban el aire. El olor a pólvora llenó la habitación. ¿Cuántos son?, preguntó Caleb. 7, tal vez 8. He peleado contra más con menos balas. Y ahora pelearás con ninguna, dijo ella al ver su pistola vacía. Él sonrió con ironía. Entonces pelearé con fe. Tayana se arrastró hacia el altar. Detrás, un pequeño pasadizo conducía a las catacumbas de la misión. Era estrecho, húmedo y oscuro, pero era su única oportunidad. Por aquí, dijo abriendo el camino. Antes de entrar, Caleb se detuvo y miró hacia atrás. La llama de la vela que Tayana había encendido antes seguía viva, temblando sobre el altar. No quiero dejarla arder sola, murmuró. No es la vela la que importa, respondió Tayana. Es lo que promete. Ella lo tomó del brazo y lo arrastró hacia el túnel justo cuando los hombres rompieron la puerta. El sonido de las botas y los gritos llenó el templo. Nantán entró primero, con el rostro pintado para la guerra y los ojos llenos de furia. Busquen, ordenó. No pueden estar lejos. Uno de los hombres vio el movimiento de la cortina detrás del altar y corrió hacia allí. Disparó sin pensar. La bala golpeó una lámpara de aceite, y el fuego se encendió al instante. El aceite se derramó, alcanzando los bancos secos, las cortinas viejas, los restos de heno en el suelo. En segundos el interior de la misión se convirtió en un infierno. Tayana y Caleb ya estaban dentro del túnel cuando el humo los alcanzó. ¡Corre!, gritó ella. Sigue la pared, te llevará al exterior. Caleb tosía, cegado por el humo, pero siguió adelante. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. A lo lejos, el fuego rugía como un monstruo devorando siglos de silencio. Afuera, los hombres intentaban apagar las llamas, pero el viento las empujaba hacia ellos. El caballo de Nantán se encabritó. El líder retrocedió, viendo cómo el fuego iluminaba el rostro de la Virgen, que parecía llorar lágrimas negras. Dentro del túnel, Caleb cayó. Tayana se arrodilló, lo sostuvo. No, no te detengas, murmuró ella, repitiendo sus propias palabras de aquella noche bajo la vela. Lo necesito. Te necesito. Él la miró, medio inconsciente. No dejaré que te atrapen. Entonces vive. Eso será tu venganza. Con un último esfuerzo lo arrastró hacia la salida, una grieta abierta entre las rocas detrás del templo. Cuando emergieron, el aire frío de la noche los golpeó.
Ambos cayeron sobre la tierra seca, respirando con desesperación. Detrás de ellos la misión ardía completamente. Las llamas se alzaban tan alto que podían verse desde las colinas. El fuego consumía no solo las paredes, sino también sus antiguas culpas. Tayana miró el resplandor con lágrimas en los ojos. «Ya no hay regreso», susurró. «Ni lo quiero», respondió Caleb apretando su mano. Lejos, entre los árboles, una sombra observaba. Era Nantan cubierto de hollín, vivo pero herido en el orgullo. Sus ojos seguían a la pareja que huía hacia el norte. «Huirás hoy, mujer apache», murmuró, «pero el fuego no perdona. Y el amor, tampoco». La noche los tragó, dejando atrás solo cenizas y una promesa que ardía más que cualquier llama. El viento del norte soplaba helado, arrastrando el olor del humo que aún flotaba a lo lejos. Tayana y Caleb avanzaban a pie por un cañón estrecho, iluminado solo por la luna. El fuego de la misión había quedado atrás, pero el recuerdo seguía ardiendo dentro de ellos. Caleb caminaba con dificultad. Su herida se había abierto de nuevo. «Dame el brazo», ordenó Tayana sujetándolo con firmeza. «Puedo solo». «No, ya lo hiciste demasiado solo». Ella lo miró con esa mezcla de ternura y rabia que solo nace del amor. Habían cabalgado durante horas hasta que el caballo colapsó por el cansancio. Ahora cada paso era una batalla. En la distancia un coyote aulló. «Nos siguen», dijo Caleb. «Lo sé, pero ya no son los hombres de Nantan». «¿Entonces quién?» «Alguien peor, los cazadores del fuerte». Él se detuvo, el rostro endurecido. «Los soldados. Nantan debe haberlos alertado. Les dijo que ayudaba a una traidora y a un criminal. Eso significa que alguien en el fuerte nos espera». «Sí, pero también significa que alguien allí podría ayudarnos». Al amanecer llegaron a un viejo campamento minero. Allí los esperaba Elias Grant, un buscador de oro que Caleb conocía desde antes de la guerra. Habían compartido whisky, trabajo y silencios en el pasado. Si alguien podía darles refugio, era él. Elías los vio llegar y sonrió con los dientes manchados de tabaco. «Vaya, vaya. Si no es el predicador del polvo», dijo burlonamente a Caleb. «¿Y quién es la belleza que te acompaña?» «Su nombre es Tayana». «Apache, ¿eh?» Elías escupió al suelo. «Te estás metiendo en problemas grandes, amigo». «Ya lo estoy», respondió Caleb. «Solo necesitamos descanso, agua y un caballo. Lo pagaremos». Elías los observó unos segundos más, su mirada calculadora. Luego sonrió con falsa amabilidad. «Claro, claro. Entra. Hay pan y fuego. No soy un monstruo». Tayana dudó, pero Caleb la animó con un leve gesto. Entraron en la choza. El calor del fuego fue un alivio, aunque el aire estaba cargado de sospecha. Comieron en silencio. Elías hablaba sin parar, preguntando sobre el incendio, sobre la huida, sobre los soldados. Caleb respondía con frases cortas. Tayana lo miraba de reojo. Algo no encajaba. Elías parecía demasiado curioso, demasiado amable. De pronto Tayana vio el reflejo de algo brillante bajo la manta de Elías. Un revólver cargado. Y junto al fuego, 2 caballos ensillados y listos. «Caleb», susurró ella, apenas audible. Pero fue tarde. Elías se levantó de golpe apuntando su arma. «Lo siento, viejo amigo», dijo con una sonrisa torcida. «No hay fortuna más fácil que la que paga el ejército por 2 fugitivos». Tayana se puso de pie, los ojos encendidos de furia. «¿Vendiste tu alma por unas monedas?» «Por sobrevivir, muchacha. Tú no sabes lo que es hambre». En ese instante Caleb se abalanzó sobre él. El disparo retumbó dentro de la cabaña. Elías cayó hacia atrás, el arma aún humeante. Caleb se tambaleó, una línea de sangre corriendo por su costado. Tayana gritó, lo sostuvo antes de que cayera. «¡Caleb! No, no fue profundo», jadeó él. «Pero tenemos que irnos». Ella tomó el revólver de Elías, lo guardó en su cinturón y lo miró una última vez. «El hambre no justifica la traición», dijo con amargura. «Y el oro no comprará tu paz». Lo dejó allí, bajo la sombra del fuego que chispeaba débilmente. Salieron de la cabaña antes de que amaneciera del todo. El cielo empezaba a teñirse de gris, anunciando lluvia. Caleb, pálido y débil, montó el caballo con dificultad. Tayana lo siguió sosteniendo las riendas de ambos. Mientras se alejaban, él rompió el silencio. Sabía que vendría algo así. «Y aún así confiaste». «Porque alguna parte de mí todavía cree que no todo el mundo es enemigo». Ella lo miró, con el rostro endurecido por la tristeza. «Entonces que esa parte no muera», dijo, «porque la necesitarás para seguir amándome». El viento sopló entre ellos. Atrás, una columna de humo se elevó desde el campamento. Elías había dejado caer su lámpara al morir.
Las llamas se levantaban como si quisieran borrar sus pecados. «El fuego siempre nos sigue», murmuró Caleb. «Porque aún hay cosas que deben purificarse», respondió Tayana con la vista fija en el horizonte. Y cabalgaron hacia el norte, hacia la frontera, sin saber que allí los esperaba algo más que refugio. Los esperaba el juicio final, del destino y del amor. 3 días después el paisaje cambió. Las montañas se abrieron paso hacia un valle árido donde el polvo parecía dormir sobre cada piedra. Allí, entre los matorrales secos, se alzaba la línea invisible que separaba México del territorio apache, la frontera, el fin de la huida. El cielo amanecía gris, cargado de promesas rotas. Tayana cabalgaba delante, la mirada fija en el horizonte. Caleb la seguía, pálido, cada respiración más pesada que la anterior. El disparo de Elías había infectado su herida. La fiebre lo estaba consumiendo. «Solo un poco más», dijo ella. «Al otro lado hay una misión abandonada. Dicen que allí los hombres del ejército no entran. ¿Y si es otra trampa? Entonces moriremos juntos. Pero no aquí», él sonrió débilmente. «Morir contigo no sería una derrota». «No digas eso», le cortó ella con furia. «Hablas como si ya hubieras perdido». El viento sopló, levantando arena. Un grupo de buitres giraba en el cielo como si esperaran. A lo lejos se escuchaba el rumor de cascos. Tayana se volvió de golpe. «No, no puede ser». «¿Quién?», preguntó Caleb. Nantán, el nombre cayó como un trueno. El líder apache. El hombre que alguna vez la había protegido, que la había amado a su manera, los había seguido hasta el borde del mundo. Apareció entre la polvareda con 4 guerreros. Su rostro estaba marcado por el hollín y el odio. «Te di mi nombre», dijo acercándose lentamente. «Te llamé hermana Tayana. Y ahora te encuentro huyendo con quien mató a mis hombres». Ella se interpuso entre Nantán y Caleb. «Él no los mató. Murieron por tu orgullo. Murieron por tu desobediencia». Caleb intentó ponerse de pie, pero Tayana lo empujó suavemente hacia atrás. «Esto es entre él y yo», susurró. Nantán desmontó. Caminó hasta quedar frente a ella. Sus ojos, oscuros como la noche antes de la tormenta, la miraban con una mezcla de tristeza y furia. «Tayana, aún puedo perdonarte. Vuelve. Deja que el fuego de los blancos se apague sin ti». «Ya lo hice una vez», respondió ella, la voz temblando. «Y descubrí que la esclavitud no siempre lleva cadenas». El líder bajó la cabeza respirando hondo. «Entonces no hay vuelta», ella asintió. El silencio se alargó, cortado solo por el zumbido del viento. De repente Nantán levantó la lanza. Pero antes de que pudiera atacar, un disparo retumbó. Caleb, tambaleante, había disparado desde el suelo. La bala rozó el brazo de Nantán, que giró con un rugido. Los guerreros se lanzaron sobre ellos. Tayana gritó. Corrió hacia Caleb. Lo cubrió con su cuerpo mientras las flechas silbaban a su alrededor. El caos duró segundos. Luego, el eco del combate se apagó tan rápido como había comenzado. Uno de los hombres de Nantán cayó. Otro huyó. Y el propio Nantán, herido en el hombro, se detuvo frente a Tayana, observándola con un brillo de dolor más que de rabia. «¿Lo amas tanto?», preguntó casi con tristeza. «Más de lo que amé mi libertad», susurró ella. Nantán bajó la lanza lentamente. El viento sopló entre ellos. Por un momento pareció que la guerra había terminado. «Entonces cruza», dijo él señalando el sur. «Pero recuerda, Tayana, los dioses no olvidan a quienes cambian su sangre por amor». Se dio la vuelta, montó su caballo y desapareció con los suyos entre la niebla. Tayana se quedó quieta, mirando cómo se alejaba el hombre que había sido su pasado. Luego se arrodilló junto a Caleb. Él apenas respiraba. «Ya se fue», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Ya estamos libres». «No, Tayana», susurró él. «Tú lo estás», ella lo sostuvo entre sus brazos. «No me digas eso. No hay tiempo. Cruza la frontera. No dejes que todo esto sea en vano. No pienso dejarte». Pero él tomó su mano con una suavidad desesperada. «Prométeme que vivirás por los dos». Ella lo miró, el alma hecha pedazos. El sol empezaba a salir, tiñendo el valle con una luz dorada. En ese instante comprendió que la libertad siempre cobraba un precio. «Lo prometo», susurró, besándolo en los labios. Caleb cerró los ojos. Su respiración se volvió ligera. Luego se detuvo. Tayana lo abrazó fuerte, sin gritar, sin lágrimas. Solo el viento lloró por ellos, cruzando la frontera antes que ella. Horas después, una figura solitaria cruzó al otro lado del valle, envuelta en una manta polvorienta. Nadie supo su nombre, solo que hablaba con el viento y llevaba en el pecho un relicario con un mechón de cabello rubio dentro. El desierto guardó silencio, pero aquella promesa, hecha bajo la vela, seguía viva, esperando el amanecer de una última esperanza. Pasaron los meses. El desierto cambió de rostro, como si quisiera borrar las huellas de todo lo que allí había sucedido.
El fuego se extinguió, las lluvias trajeron hierba nueva, y los hombres olvidaron los nombres de los que cruzaron la frontera. Todos, menos uno. En un pequeño poblado al sur, entre campos de maíz y adobes, vivía una mujer de piel cobriza y mirada triste. Los lugareños la llamaban la viuda del norte. Nunca hablaba de su pasado, nunca mencionaba un nombre. Solo salía al amanecer para encender una vela frente a una cruz de madera sin inscripción. Era Tayana. Y aunque nadie lo sabía, cada vela que encendía era una promesa cumplida. El invierno había sido largo. Una noche, mientras el viento soplaba como un lamento antiguo, Tayana escuchó a un niño llorar frente a su puerta. Abrió. Era un pequeño mestizo, delgado, con el cabello claro y los ojos del color del desierto después de la lluvia. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Tayana. «No tengo», respondió él tiritando. «Dicen que me dejaron al borde del camino». Tayana lo miró en silencio. Algo en su voz, en su mirada, la atravesó. Lo tomó entre sus brazos, lo llevó adentro y lo abrigó. El niño se durmió enseguida como si hubiera esperado ese refugio toda su corta vida. Esa noche, frente al fuego, Tayana cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo soñó con Caleb. Él aparecía en un campo lleno de luz, riendo, sin heridas ni polvo. Le tendía la mano. «¿Ya me olvidaste?», le preguntaba él. «Nunca», respondía ella. «Entonces sigue, porque mientras vivas, yo no habré muerto del todo». Despertó llorando, pero con el alma tranquila. Los días pasaron y el niño, a quien llamó Elías no por el traidor sino por el redimido, creció fuerte. Tayana le enseñó a montar, a pescar, a escuchar los secretos del viento. Le hablaba de valentía, de compasión, de amor, pero nunca del hombre que la había salvado, hasta una tarde cuando el sol se hundía tras las montañas. Elías, ya de 8 años, estaba sentado junto a ella mirando la línea lejana del norte. «Madre», dijo, «¿por qué miras tanto hacia allá?» «Porque allí vive el viento», respondió ella. «¿Y qué te dice?» «Que recuerde su nombre». El niño sonrió. «¿El tuyo?» «No», susurró Tayana acariciando su cabello. «El de quien me enseñó a amar sin miedo». Años después, cuando Tayana ya peinaba canas, un forastero llegó al pueblo. Traía un caballo blanco y una carta sellada con un símbolo del ejército. Buscaba a una mujer llamada Tayana, o la viuda del norte. Cuando la encontró, se inclinó con respeto. «Mi padre me habló de usted», dijo. «Él fue uno de los hombres que vieron la misión arder aquella noche». Tayana lo observó sin hablar. El hombre extendió la carta. Dijo que si alguna vez cruzaba al sur, debía entregarle esto. La mujer la tomó. El papel, viejo y amarillento, olía a polvo y ceniza. Al abrirlo, las letras apenas se distinguían, pero reconoció la escritura. Era la de Caleb. «Si llegas a leer esto, es porque los dioses fueron más compasivos de lo que creí. No sé si viviré, pero quiero que sepas que no me arrepiento. Te amé más allá del miedo, más allá del fuego, más allá de la frontera. Si alguna vez tienes un hijo, dile que el desierto recuerda los pasos de los valientes. Y cuando enciendas una vela, no lo hagas por mí, sino por el amor que nos hizo libres». Las lágrimas cayeron silenciosas sobre el papel. El viento sopló con suavidad, como si alguien la abrazara desde lo invisible. El forastero, conmovido, preguntó: «¿Qué harás con la carta?». «Lo que él me pidió», respondió Tayana. Encendió una vela y la colocó sobre la cruz sin nombre. Por primera vez el fuego no tembló. Se mantuvo firme, alto, sereno. Esa noche el viento del norte volvió a recorrer el valle. Los aldeanos juraron haber escuchado una voz masculina murmurando entre los campos: «No te detengas, lo necesito». Y junto a la cruz vieron a una mujer arrodillada, sonriendo con los ojos cerrados, mientras la llama de la vela iluminaba su rostro por última vez. Cuando el amanecer llegó, Tayana ya no estaba. Solo quedaba la vela aún encendida, y sobre la arena 2 huellas que se alejaban juntas hacia el horizonte. El viento guardó su nombre, y el desierto su amor.